Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, soy R1 casi R2 de Medicina Interna en Valdecilla, en Santander, y os voy a explicar el algoritmo diagnóstico de síncope. Lo primero de todo es saber qué es un síncope. Un síncope es una pérdida de conciencia y de tono postural que va a tener una corta duración con una recuperación completa y espontánea sin secuelas neurológicas. Lo primero que hay que hacer, todo esto se debe a una hipoperfusión cerebral transitoria por el motivo que sea. Y lo primero que tenemos que hacer en un algoritmo diagnóstico es saber si realmente es un síncope o si estamos ante una posible crisis epiléptica o ante una crisis psicógena o pseudocrisis. Realmente, para distinguir si se trata de una epilepsia o una pseudocrisis, con la anamnesis y la exploración ya nos llegaría. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo primero, que las convulsiones no son un síntoma discriminativo para saber si estamos ante una crisis epiléptica. De hecho, en un síncope, debido a que hay una hipoperfusión cerebral, cuando dura más de 20 segundos, lo normal es que se produzcan las convulsiones. La incontinencia urinaria tampoco es un síntoma discriminativo. El síntoma más discriminativo y en el que nos tenemos que fijar es en el estupor postcrítico. En las crisis epilépticas el estupor existe, es decir, el paciente se va a recuperar de una manera paulatina y va a tardar un ratito en recuperar el estado normal de conciencia y de orientación. Sin embargo, en los síncopes la recuperación es rápida y completa. La piel también nos puede ayudar un poco, la palidez, la frialdad y la sudoración suele ser más de un síncope, sobre todo vasovagal, y cuando está roja o cianótica pues nos orientaría quizás más a una epilepsia. ¿Qué es una pseudocrisis? Una pseudocrisis es una crisis psicógena y lo que más nos tiene que llamar la atención es que el paciente, cuando se sincopa, no deja que se le abran los ojos. Esto es muy característico. La llamada Bell Indifferent es que el paciente te cuenta que el síncope es como si le diese igual, sin ningún tipo de importancia. Y además no suelen sufrir traumatismos. Los movimientos suelen ser estereotipados y no tienen normalmente un cuadro síncope. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico de síncope, sabemos que estamos ante un síncope verdadero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una anamnesis detallada, una exploración que incluya la respuesta cardiovascular al ortostatismo del paciente, un electro que es esencial y una glucemia. Hay cosas que nos pueden ya orientar a ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, las actividades previas al episodio, que es lo que estaba realizando el paciente antes. Es muy típico que las maniobras de Valsalva, sobre todo en las personas mayores, desencadenen un síncope vasovagal, el llamado síncope tusígeno o síncope defecatorio. Si el paciente estaba realizando un ejercicio de extremidades superiores, es típico que el paciente se síncope cuando se produce un robo de la subclavia. Y además el clasiquísimo presíncope, la frialdad, la sudoración, la visión borrosa del paciente cuando antes justo de sincoparse, el presíncope es muy típico y nos orienta mucho a un vasovagal. Y por supuesto siempre hay que indagar, especialmente en los ancianos, la historia de medicamentos, ya sean nuevos o una subida de dosis de alguno que ya solía tomar. El electro hay que realizárselo a todos los pacientes independientemente de lo que estemos sospechando. Pero, ¿qué nos tiene que llamar la atención de un electro? Una taquicardia ventricular no sostenida, cualquier bloqueo bifascicular, un bloqueo AV completo, un bloqueo AV MOVITS 2, un QT largo, un brugada, que ya sabéis que es la elevación de V1 a V3 y un bloqueo de rama derecha, o una sospecha de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, con las T negativas en V1 y V3 y las ondas epsilon. Otros métodos complementarios. En general, a los pacientes no haría falta realizarle más métodos complementarios porque solemos llegar al diagnóstico. Pero, ¿qué pruebas son las que suelen preguntar y se suelen necesitar cuando no sabemos muy bien qué tipo de síncope está teniendo el paciente? Pues la estimulación del seno carotidio o un Holter. Luego vamos a hablar un poco más de ellos. Un síncope vasovagal es el más frecuente después de un traumatismo. Suele tener un desencadenante bastante claro, como un episodio de dolor, tensión emocional, un ambiente caluroso, estar demasiado tiempo en bipedestación, en posición erecta. Cuentan muy bien los pacientes el presíncope, la recuperación va a ser rápida y sin secuelas, y esto es fundamental, nunca van a ocurrir en decúbito, siempre tienen que estar en posición erecta. ¿Por qué es tan importante la historia medicamentosa? Porque hay muchos medicamentos que pueden producir el síncope. Por una parte, ya sea porque provocan una propia arritmia ventricular, como la digoxina o cualquier otro fármaco, y no solo tienen que ser fármacos antiarrítmicos, puede ser, por ejemplo, una quinolona, pueden ser drogas psicoactivas, o porque produzcan hipotensión ortostática, como los diuréticos, los vasodilatadores, los betabloqueantes. Entonces, ¿qué más tenemos que descartar cuando estamos ante un síncope? Pues el AIT
El IT vertebrobasilar es verdad que no es muy frecuente, pero ¿cuándo tenemos que sospecharlo? Si el síncope se acompaña de otros síntomas o signos de focalidad del tronco del encéfalo. Otra causa un poco rara, pero bueno, que también tenemos que tener en cuenta, es el síndrome del seno carotidio. Es el síncope que se desencadena más a menudo con la movilización del cuello. El paciente suele contar que estaba en un movimiento de hiperextensión del cuello, de rotación, o incluso a lo mejor tenía una prenda de ropa bastante ajustada, una corbata, y que se sincopó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un masaje del seno y comprobar que en el electro hay una sistolia de más de 3 segundos y que la tensión arterial disminuye más de 50 milímetros de mercurio. Aún así, siempre hay que descartar otras causas concomitantes. Cuando el síncope cursa con hipotensión ortostática, tenemos que pensar en otras causas. Lo primero es saber qué es la hipotensión ortostática. Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente para ver si tiene hipotensión ortostática o no es medirle la tensión en decúbito. Se la medimos, está unos 5 minutos en decúbito y luego le incorporamos. Le ponemos en posición ortostática, en bipedestación o sentado. Esperamos unos 10 minutos y volvemos a medirle la tensión. Si la tensión ha disminuido más de 25 la sistólica o más de 10 la diastólica, es una hipotensión ortostática y la causa más frecuente es la medicamentosa, especialmente en los pacientes mayores. Por lo tanto, es muy importante que en la pregunta que estemos haciendo leamos bien si hay nuevos fármacos o si le ha subido la dosis. En general, cuando en el MIR nos preguntan muchos fármacos o nos ponen mucho el tratamiento de un paciente, quieren que sospechemos algo farmacológico. Otras causas: hipovolemia, hipotiroidismo, Addison, el Parkinson. Recordar que el Parkinson puede cursar con hipotensión ortostática o los fármacos que su propio tratamiento en sí también lo pueden producir. Pero si tenemos un paciente con parkinsonismo y otros datos de disautonomía aparte del síncope, hay que pensar antes en un Scheidrager. ¿Qué no se nos puede pasar nunca en un síncope? Los de origen cardiogénico. ¿Cuándo tenemos que sospecharlo? Lo primero de todo, cuando se produce el síncope en el esfuerzo. Si nos cuentan que un paciente joven se sincopa cuando está en el gimnasio realizando ejercicio, eso es signo de alarma para un síncope cardiogénico. Cuando se producen en decúbito, tras palpitaciones o si además del síncope cuenta que también tiene disnea y dolor torácico, tenemos que pensar siempre en causas cardiogénicas. Hay dos grandes bloques: las propias arritmias en sí o las causas obstructivas, como mucho cuidado con la miocardio hipertrófica o la estenosis aórtica. En cualquier caso, es lo que no se nos puede pasar y hay que realizar más estudios complementarios y llamar al cardiólogo. Recordar que estos síncopes no suelen en general cursar con presíncope. Y otra cosa que no podemos olvidar de incluir en el algoritmo diagnóstico y que a lo mejor son causas que podemos pasar más por alto son el TEP y la hipoglucemia, sobre todo en los pacientes diabéticos en tratamiento con insulinoterapia. Así un poco a grosso modo, más de la mitad de los casos de los casos de síncope ya los vamos a diagnosticar con la anamnesis, la exploración, el electro, la prueba de ortostatismo y la glucemia. Si no llegamos a un diagnóstico, normalmente, si solo se ha producido un episodio y el paciente no tiene una patología cardiológica de base, no hay que hacer nada más porque el pronóstico es excelente. Sin embargo, si el paciente tiene una cardiopatía de base o ya ha tenido síntomas de síncopes de repetición, sí hay que realizar estudios complementarios. El masaje del seno para descartarlo por si acaso, un Holter que descubriría arritmias ocultas y cualquier estudio electrofisiológico completo. La mesa basculante nos orientaría más a un síncope vasovagal y un ecocardiograma. Por tanto, así a nivel general ya hemos dicho que con una anamnesis, el electro, la glucemia nos debería de valer. Recordar un poco que si estamos sospechando una IT vertebrobasilar hay que realizar una prueba de imagen. La IT se caracteriza por durar menos de una hora y no tener nada en la prueba de imagen. Si tiene algo en la prueba de imagen ya sería un ictus. En cualquier caso, los AITs hay que tratarlos como ictus y pedirles pruebas de imágenes preferentes porque estos pacientes que tienen una IT al mes siguiente tienen una altísima probabilidad de tener un ictus. Si sospechamos algo cardiológico, por supuesto, no podemos abandonar ahí el estudio y tenemos que hacer el estudio electrofisiológico, un Holter, un ecocardio, un poco en función de lo que estemos sospechando.
Y recordar que si el síncope se asocia a una disnea súbita, tenemos que pensar en un TEP. En función de la probabilidad, según el índice de Wells, pedimos o el dímero o el TAC directamente, aunque recordar que el TEP, cuando cursa con un síncope, ya suele tener un fallo del ventrículo derecho. ¿Alguna pregunta? Una mujer de 23 años es traída de urgencias a sufrir un primer episodio de pérdida de conciencia, síncope. Vale. Solo recuerda que estaba caminando y comienza a sentir náuseas, sudoración, sensación de calor ascendente y oscurecimiento visual. Presíncope, parece, ¿no? Esto es un presíncope. Un testigo afirma que durante el episodio, que duró apenas 10 segundos, normalmente las crisis epilépticas duran más de 10 segundos, tuvo sacudidas en los brazos y que orinó. Vale. La paciente se recupera rápidamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un síncope. Esa pregunta me acuerdo que fue difícil en ese MIR y ahora ya no es tan difícil y es más discriminativa, menos discriminativa. Porque, ¿dónde está la clave de la pregunta? Que la paciente se recuperó rápidamente. El estupor poscrítico, si fuese en epilepsia del tipo que sea, la opción 1, la 4 o la 5, no se recuperaría la paciente rápidamente. Por lo tanto, como hemos dicho al principio de todo, el estupor poscrítico es el síntoma más discriminativo para saber si estamos ante un síncope de verdad o una crisis epiléptica. Paciente diagnóstico de epilepsia, presenta episodios de falta de respuesta a estímulos externos, movimientos irregulares de las 4 extremidades, ojos cerrados, emisión de llanto y movimientos pélvicos de 5 a 20 minutos de duración que no responden al tratamiento. ¿Qué sospechamos? Pues una pseudocrisis. Está clarísimo, los ojos cerrados, movimientos estereotipados. Causa más rara de los síncopes entre las siguientes: la hipotensión ortostática, el infarto y la arritmia, pues en este caso sí, es un poco el vasovagal, y las cardiológicas. La migraña basilar puede producirlo, sí, pero de las 4 que hay aquí es la más infrecuente. Señale cuál es la etiología más frecuente, la pérdida aguda de conciencia. Pues de las que hay aquí, no es la crisis vasovagal, es el traumatismo y después la crisis vasovagal. La crisis vasovagal es la más frecuente, espontánea, sin que haya un traumatismo previo. Paciente joven deportista que presenta síncopes de esfuerzo. ¿Cuál es la actitud a seguir? Es muy importante. Estamos sospechando algo cardiológico. Hacer exploración física, electro y ecocardio, y si todo es normal, considerar que no tiene importancia. No, claro que tiene muchísima importancia. Después de comprobar el electro y el ecocardio que es normal, pedir un Holter y dar amiodarona si se encuentran estas sístoles. No, hay que filiar primero y luego ya tratamos. ¿Practicar un tilt test? Pues tampoco, porque aquí el tilt test lo pedimos sobre todo para los vasovagales y esto no tiene nada de vasovagal. La sospecha no es vasovagal. Tras la exploración en el electro y el ecocardio, debe practicarse un estudio arritmológico completo, incluido un estudio electrofisiológico. Pues sí, esto es lo que hay que hacer cuando sospechamos que un paciente tiene una causa cardiológica de síncope. Espero que os haya servido y muchas gracias.